Buenas tardes, mi nombre es Diana Vázquez, yo soy médica residente de anestesiología. El día de hoy vengo a compartir con ustedes un poco sobre introducción a la anestesia. Mi idea con la clase es que nos queden conceptos grandes y claros sobre lo que es la anestesia y sobre lo que van a encontrarse en quirófano cuando en algunos meses vayan a empezar sus prácticas y lo que harán durante el ejercicio de su práctica como técnicos en anestesia. Vamos primero entonces a definir qué es la anestesia. En realidad significa sin sensación. Surgió como la necesidad de eliminar sensaciones dolorosas durante los procedimientos médicos y posterior a esto se vio que el dolor era solamente una faceta dentro de la agresión quirúrgica. Es decir, cualquier tipo de cirugía a la que se ha sometido un paciente es un trauma a su cuerpo, así que se desarrolla no solo la sensación dolorosa, sino también hay una respuesta neuroendocrina en todo el cuerpo. ¿Y qué hacemos con la anestesia? No solo eliminar la sensación de dolor, sino también intentar evitar las consecuencias de esta respuesta pluriorgánica. La anestesiología y reanimación entonces es la especialidad médica que trata los problemas fisiopatológicos relacionados con la práctica de la anestesia. ¿Qué debe hacer un anestesiólogo? Debe mantener las funciones vitales de su paciente, tanto desde que entra al quirófano como el momento en el que imparte la anestesia y también durante el mantenimiento de esta anestesia. ¿Sí? En todo momento debe estar pendiente de las funciones vitales del paciente y corregirlas en caso de que sea necesario. Debe proteger también del dolor y la agresión a los pacientes, como vimos, para evitar desencadenar estas cascadas inflamatorias que generan complicaciones a corto y a largo plazo. Debe estar también un anestesiólogo en capacidad de tratar el dolor de todo tipo. Ya nos salimos un poco del ámbito del quirófano y el anestesiólogo en su formación recibe la capacidad, digamos, de tratar otros dolores crónicos, dolores oncológicos y este tipo de situaciones. Y además está en capacidad de manejar pacientes críticos en caso de que sea necesario realizarles reanimación. Vamos a ver un poco de la historia de la anestesia, de dónde surgió. Tenemos que hay registros desde 1804, donde en Japón una persona llamada Seishu Hanaoka realizó la primera anestesia general a una paciente con cáncer de mama. Le iban a realizar una mastectomía. Él había investigado ya y había hecho varias pruebas con distintas sustancias de las plantas y llamó a esta que creó Mafutsusan. Así que está conformado principalmente por una flor que se llama Datura alba, que es la que podemos ver en la parte de acá abajo. Hizo una infusión de estas hierbas y se las administró a la paciente. Está registrado por las personas que estaban acompañándolo que la paciente quedó inconsciente y se quedó inmóvil durante lo que duró la cirugía. Posteriormente se recuperó, sobrevivió al procedimiento de la paciente y posteriormente después de varios años murió, pero fue por complicaciones de su patología de base. Así que sería la primera anestesia general exitosa en la historia. Y esta persona continuó realizando muchas anestesias generales, perfeccionando su técnica y digamos que el problema que hubo acá es que Japón en esa época estaba incomunicado con los otros países, así que los avances que él realizó en Japón en la anestesia no fueron conocidos en otros países, por lo tanto no fueron aplicados y no tuvo influencia en la medicina occidental. No fue sino hasta 1846, donde tenemos el hito de la creación de la anestesia moderna con William Thomas Green Morton. Él aplicó en este año la primera anestesia general a un paciente usando éter. Él utilizó este gas con el que había hecho ya varias prácticas y demostró en una extirpación de un tumor de cuello en un paciente que se podía realizar sin dolor y con el paciente inmóvil. Después el paciente se recuperó y no tuvo ningún problema, así que en este momento fue que surgió la anestesia moderna y esta información sí viajó rápidamente y se extendió a otros países para poner en práctica lo que hoy conocemos como anestesia. En el año 1853, John Snow administró cloroformo a la reina Victoria para hacerle analgesia durante su trabajo de parto. Ya se venía utilizando cloroformo desde unos años antes,
como un anestésico igual que el éter, pero en este momento, con este acto de aplicárselo a la reina, fue que como que se impulsó, se hizo conocido y empezó a ponerse en práctica por otros médicos. Alexander Wood y Charles Pravas en este mismo año crearon la jeringa y la aguja, así que esto realizó, pues sirvió como para que se realizaran muchos avances en las ciencias biológicas y también en la anestesiología, porque nos permitió empezar a administrar medicación intravenosa, ya no solo inhalatoria como venía siendo hasta el momento. En 1884 se tienen reportes de que en Rusia Vasily Bonanrev utilizó la cocaína como anestésico local. La utilizó tanto para procedimientos tópicos, digamos, o sea, aplicación tópica y procedimientos pequeños, como para también realizar anestesia regional, anestesia raquídea, empezó a utilizarse la cocaína para esto y fue usada hasta 1904, que fue el año donde se sintetizó la procaína, que fue el segundo anestésico local. Y en 1942, Griffith utilizó por primera vez la D-tubocurarina como relajante muscular. Ya se sabía desde hace tiempo que los aborígenes en América utilizaban una sustancia para impregnar las flechas y matar a sus presas y a sus enemigos. Y generaba una muerte muy eficaz, digamos, a todos los mataba, pero posteriormente se dieron cuenta que era porque eliminaba la capacidad de la víctima, ya fuera animal o fuera una persona, de respirar. Se hicieron muchas pruebas, intentaron los europeos llevarse la sustancia de acá para estudiarla, analizarla y finalmente pudieron administrarla a un paciente en este año. Así que desde acá la anestesia ha venido evolucionando rápidamente, se han creado cada vez medicamentos más nuevos, más seguros, con menores reacciones adversas y con menores tiempos de acción también, hasta lo que conocemos hoy y hasta los medicamentos que utilizamos hoy diariamente en quirófano. Tengan en cuenta que antes de que todo esto surgiera, ya se realizaban algunos procedimientos dolorosos a las personas, pero se utilizaban medios locales, comprimían los nervios periféricos, los vasos, o ponían medios locales como el frío, o utilizaban infusiones de plantas o alcohol para intentar disminuir el dolor, pero no fue hasta estos años que hubo como tal un desarrollo de la especialidad. Hay varios tipos de anestesia. Tenemos la anestesia local, en general se utiliza para procedimientos pequeños, no invasivos, procedimientos en piel o en tejido subcutáneo. Se aplica el anestésico local, el paciente en general está despierto, no hay compromiso de su conciencia. Y tenemos también otros tipos de anestesia que son la regional, donde tenemos la anestesia regional central, que es la espinal, que conocemos también como raquídea, o la peridural. Eso se utiliza para procedimientos ya más invasivos, hace que el paciente disminuya o pierda su sensibilidad y capacidad motora desde el nivel medular donde aplicamos el anestésico, de ahí hacia abajo. Podemos utilizarlo tanto para anestesiar la zona en que sea posible realizar un procedimiento quirúrgico completo, o también la podemos utilizar para analgesia, es decir, para manejar el dolor del paciente posterior, por ejemplo, a una cirugía abdominal grande, como una cirugía pancreática, podremos realizar una peridural y dejar un catéter con anestésico local para que el paciente no sienta dolor durante las primeras 24 o 48 horas, que es donde el estímulo y el impacto doloroso sería más fuerte. Así que tienen las dos funciones, tanto anestésica como analgésica. Y tenemos también como parte de la anestesia regional los bloqueos periféricos, que estos nos van solamente a dar anestesia a una zona. Tenemos el ejemplo acá del dibujo de la derecha, donde el paciente se le anestesia solamente su brazo izquierdo porque es el lugar donde va a ser operado, así que se realiza un bloqueo regional, como vamos a ver más adelante, para que se pueda realizar el procedimiento sin ningún tipo de dolor. Y tenemos finalmente la anestesia general, que es la que todos conocemos, donde el paciente está totalmente inconsciente y tenemos varios tipos de anestesia en la general. Tenemos la inhalatoria, que son anestésicos inhalatorios que pasan al paciente a través del circuito de la mesa de anestesia y es raro que utilicemos igual una anestesia inhalatoria únicamente. En general, hacemos una balanceada que es combinar este medicamento inhalatorio con algunos intravenosos. Y también podríamos tener una anestesia general totalmente intravenosa donde no se utiliza ningún tipo de gas de anestésico inhalatorio.
Así que estos son los tipos principales de anestesia y lo vamos a elegir de acuerdo al procedimiento quirúrgico que se le vaya a realizar al paciente, el lugar, digamos, de la incisión, también al paciente propiamente, sus patologías previas, el estado general en el que está, si tiene contraindicaciones o no para realizar, por ejemplo, una anestesia espinal, y tendríamos que pasar a una general, o bueno, como parte del plan anestésico vamos a elegir cuál de estos métodos es el más adecuado. Acá tenemos una imagen de un quirófano. Quería mostrarles más o menos las cosas principales que se van a encontrar. Tenemos acá en medio la camilla donde va a ir el paciente con sus apoyabrazos. Esta camilla, por ejemplo, es una camilla electrónica que viene conectada, como ven acá, a una fuente central donde están las conexiones para todos los dispositivos del quirófano, y esto permite que la camilla se mueva en distintas posiciones. Tenemos también por acá la aspiración, que esto vamos a hablar ahora en la siguiente diapositiva, pero es importante que vean que está conectado a una aspiración central. Y acá tenemos la mesa de anestesia, su monitor, el display del respirador, los cajoncitos donde guardamos todas las cosas que necesitamos, los monitores que vamos a usar con el paciente, y acá vemos que se conecta tanto a la energía eléctrica para funcionar, como a los gases medicinales que tenemos, el aire comprimido y el oxígeno, que vienen las conexiones principales acá atrás. En algunos quirófanos las tenemos también arriba, como vamos a ver en otras fotos más adelante. Tenemos también en el quirófano las lámparas cialíticas, que son las que permiten tener una buena intensidad de luz para que los cirujanos puedan realizar sus procedimientos. Tenemos los pies de suero, que acabamos de colgar las bombas de infusión para las medicaciones que nosotros vamos a utilizar durante la cirugía. Bueno, entonces les dije que les iba a hablar un poco más de la aspiración. Es un elemento muy, muy importante a tener en quirófano. ¿Cómo funciona? Tenemos que se conecta a la aspiración central del hospital y a partir de eso tenemos un dispositivo donde hace vacío esto, así que ahí conectamos nuestra tubuladura y le ponemos al final una cánula de aspiración. Esta cánula es mucho más finita y nos va a permitir aspirar las secreciones de la boca de nuestro paciente, ya sea antes de intubar, durante la intubación o en la extubación. Sí, es muy importante asegurarnos que esté todo bien conectado para que pueda hacer el vacío y pueda aspirar adecuadamente. Cuando insertamos la cánula a la boca del paciente, que sería esta puntita de acá, tapamos este orificio y así va a ser el efecto de aspiración. Acá en este video les voy a mostrar cómo viene la conexión completa. Esta es la torre central de mi quirófano, baja directamente hacia la parte del caníster de aspiración y ahí yo ya tengo conectada esa cánula que me va a permitir aspirar al paciente en caso de ser necesario. Bueno, tenemos acá entonces una máquina de anestesia, es una Minray A7. Hay muchos modelos de mesas de anestesia, más antiguos, otros mucho más modernos que tienen más funciones, pero digamos que casi todas comparten sus componentes básicos. Entonces tenemos que acá vamos a tener conectado el monitor donde vamos a ver todos los signos vitales de nuestro paciente. Vamos a tener acá el respirador, que es en este caso una concertina descendente. Ahora vamos a ver la clasificación y les voy a mostrar unos ejemplos. Tenemos acá los flumímetros o caudalímetros, que son los que nos van a permitir ajustar el flujo que va a pasar al circuito de nuestra mesa. Tenemos la bolsa reservorio, que es esta, que nos va a permitir ver cuando el paciente está, por ejemplo, en respiración espontánea, la bolsa se va a mover al ritmo que el paciente esté respirando. O también, si el paciente deja de respirar, como sucede en la inducción anestésica, nosotros al apretar esta bolsita vamos a darle cierta presión y cierto flujo al pulmón del paciente. También vamos a ver más adelante cómo funciona bien. La válvula PL, que nos va a permitir regular la presión en la vía aérea, el absorbedor de CO2, porque eso es un sistema circular, y lo que hace este absorbedor de CO2 es recoger el aire que el paciente expiró, contiene CO2, así que lo absorbe y deja el aire para que pueda volver a entrar al paciente, pero sin la reinhalación de este gas, que obviamente no sería adecuado tener a un paciente reinhalando CO2. El oxígeno auxiliar es porque si necesitamos conectar acá o acá, por ejemplo, otro dispositivo aparte, una cánula de oxígeno, o queremos hacer una conexión lineal, podríamos hacerlo. Además, las máquinas traen unas balas de oxígeno y de gases medicinales,
adicionales incorporadas. En caso de que fallen las tubuladoras centrales del hospital, podríamos utilizar como reserva estas mientras solucionamos el problema. Tenemos acá el botón del flush de O2, que ahora les voy a explicar un poco mejor cómo funciona, pero lo que hace es darme un flujo rápido de oxígeno al 100% al sistema. La salida lineal de oxígeno también, lo que les comentaba, puede ser por acá, puede ser por acá en este accesorio, para conectar una bigotera u otros dispositivos. El botón de encendido y apagado, acá tenemos los vaporizadores, en este caso tenemos dos, los vaporizadores son, siempre uno está calibrado para un anestésico específico, es decir, no podemos utilizar sevoflurano en un vaporizador que esté calibrado para el desflurano, porque no va a andar adecuadamente. Y tenemos acá finalmente el display del respirador, acá vemos con los caudalímetros a cuánto tenemos el flujo de aire y de oxígeno, vamos a ver acá la capnografía y las curvas de presión o de flujo en la vía aérea del paciente. Esas son las partes principales de la mesa, pero como les dije, hay muchísimos tipos de mesas y todos son diferentes. Ya tenemos la mesa, pero ahora vamos a ver los complementos para formar un circuito y poder administrar ventilación a un paciente. Tenemos entonces el corrugado, que es el que vamos a conectar por este lado con la pieza NI al paciente, al tubo en realidad, o a la máscara laringe, a lo que vayamos a usar, y esta y la otra que es similar van a estar conectadas a la mesa. Acá tenemos la bolsa que se las mostré anteriormente, la máscara facial es lo que vamos a conectar acá a la pieza NI inicialmente cuando el paciente está en ventilación espontánea o cuando vamos a realizar la inducción, vamos a poner inicialmente esa máscara facial para administrar los gases. Y tenemos la línea capnográfica que se conecta también, ahora les voy a mostrar específicamente el lugar, pero se conecta al filtro o a este puntito azul que tenemos acá, y eso es para detectar el CO2, se conecta al monitor de la mesa y podemos ver si el paciente está eliminando CO2, eso sirve para comprobar que el paciente está adecuadamente intubado y también para monitorizar la función ventilatoria durante toda la cirugía. Tenemos acá el tubo endotraqueal, acá se conectaría la pieza NI, tenemos la cánula nasal, que es el que les decía que se podía conectar a la opción lineal del oxígeno, y tenemos también otros dispositivos que son supraglóticos como la cánula orofaringea que nos va a ayudar en la ventilación del paciente en caso de que al tener la máscara no podamos ventilarlo adecuadamente, ponemos esta cánula, ahora vamos a ver cómo se inserta y nos va a abrir un poco la vía aérea del paciente y permitir que entre el oxígeno. Y la máscara laringea es otro tipo de dispositivo que también va conectado a la pieza NI y también administra los gases al paciente que tenemos nosotros en la mesa. Tenemos entonces que para que una mesa de anestesia funcione debemos tener los gases de los que tanto les he hablado. Acá vemos un ejemplo de las válvulas de oxígeno y de aire comprimido. Estas son las válvulas que están en la torre central del quirófano que les mostré anteriormente. El oxígeno y el aire comprimido vienen de los depósitos centrales del hospital acá, y estas válvulas sirven para regular la presión con la que estos gases van a pasar a nuestra mesa de anestesia. Así que siempre vienen de colores específicos y tienen otros dispositivos de seguridad, digamos, como ser de diferente forma. Ustedes pueden ver que este es como con las puntitas un poco más sobresalientes que las del aire, por ejemplo. Esto se hace todo como dispositivos de seguridad para evitar que confundamos y que pongamos el oxígeno acá y el aire en el lugar del oxígeno. Nos permite medir la presión, que en general utilizamos alrededor de 4 atmósferas. Obviamente va a depender de la mesa y todo esto, pero es lo que utilizamos habitualmente. Ya cuando esto está conectado y abierto, vamos a poder confirmar en nuestra mesa de anestesia que tenemos adecuada presión en el sistema, tanto de aire comprimido como de oxígeno. Acá podemos ver ambas funciones, ¿sí? Bueno, en cuanto a los sistemas de administración de gases, entonces puede parecer un poco complejo ver estos esquemas, pero en realidad quiero que nos quede claro una vista general, ¿sí? Es decir, el oxígeno y el aire y el óxido nitroso, en caso de que se utilice, van a venir de los depósitos del hospital hasta las válvulas de control de flujo. Entonces acá vemos las tuberías
En este caso es de aire, esta tubería es de óxido nitroso y esta es de oxígeno. Así que tenemos también acá abajo unas balas de aire, de óxido nitroso y de oxígeno, que son las auxiliares que les conté que tenían las mesas, por si llega a fallar o se llega a disminuir la presión en las tuberías que vienen del hospital. Luego tenemos las válvulas de control de presión. Esto hace que, obviamente, acá la presión está muy alta porque está todo contenido en un espacio pequeño. Al pasar por la válvula reguladora, bajamos un poco esa presión y nos queda similar a la que traía las tubuladoras del hospital, que es alrededor de 50, 55. Luego tenemos otras válvulas reguladoras de presión, que son las válvulas secundarias, y acá lo que hace es pasar a un sistema de baja presión y así llega a las válvulas de control de flujo y los caudalímetros. Tiene que cambiar la presión para que pueda salir al flujo que nosotros vamos a setear en la mesa. De las circulitos o de las palanquitas que les mostré en las fotos anteriores, vamos a poder determinar cuánto queremos pasarle al paciente, tanto de oxígeno como de aire comprimido de cada uno de los gases. Vamos a poder determinarlo en el caudalímetro. Y acá ya viene con la presión regulada. Tenemos también el vaporizador, donde ya va a venir la cantidad o el volumen de gas que nosotros determinamos, va a pasar por el vaporizador, donde tenemos el anestésico inhalatorio y se va a impregnar este para luego ir a la salida común de gases, es decir, por donde sale el oxígeno y el aire, la mezcla que nosotros determinemos, directamente hacia el paciente. ¿Sí? Tenemos acá también una válvula de lavado de oxígeno que está conectada directamente a la tubuladora de oxígeno al 100%, que nos va a administrar un flush de oxígeno directo al sistema. Este es otro esquema de lo mismo, pero se lo señalé con colorcitos para hacerlo un poco más fácil de fijar en la memoria. Y bueno, quiero que vean esta parte que tenemos acá, donde está señalado en verde, es el sistema de suministro de gases, que está compuesto por las tuberías, que les conté, las tuberías centrales del hospital. Tenemos también los cilindros, donde tenemos los gases de emergencia o que vamos a usar en caso de que los otros fallen, las válvulas reguladoras de presión y posteriormente vamos a llegar acá al sistema de baja presión con las válvulas de control de flujo y los flujómetros o caudalímetros, donde ya les dije que vamos a especificar nosotros cuánto queremos que sea el flujo que le vamos a administrar al paciente de cada uno de los gases. Luego tenemos los vaporizadores, donde ya va a llegar el volumen que nosotros decidimos y se va a impregnar en el anestésico para posteriormente pasar a la salida común de gases, que sería el sistema respirador al paciente. Tenemos acá de nuevo la válvula de descarga de oxígeno que está conectada directamente a la tubuladora de alta presión de oxígeno y nos va a administrar flujos grandes de 40 a 60 litros por minuto en poco tiempo. Así que hay que tener cuidado cuando la utilizamos porque podemos generar un barotrauma en los pulmones del paciente si está intubado y nosotros damos un flush de oxígeno grande. Bien, ahora ese era el sistema de administración de gases, pero tenemos que ver cómo funcionan ahora los sistemas de respiración. ¿Se acuerdan que el esquema anterior terminaba en la salida común de gas fresco? Bueno, acá este esquema inicia precisamente ahí, es como la segunda parte del circuito. Tenemos dos tipos de sistemas de respiración, sistema circular y el sistema lineal. El sistema circular es este que vemos acá, que sirve para que el anestésico inhalatorio permanezca todo el tiempo en el circuito. Son normalmente medicamentos bastante costosos, así que al permitir que permanezca en el circuito, vamos a poder tener un menor consumo de este. Y adicional nos va a permitir tener una temperatura más adecuada y una humedad más adecuada para el paciente. Lo que significa con estos sistemas circulares es que el aire va recirculando, viene desde la mesa al paciente, el paciente inspira eso, expira posteriormente y ese aire es llevado hacia el absorbedor de CO2, que es una característica importante de los sistemas circulares, que es donde la calzodada, que es lo que generalmente utilizamos, absorbe el CO2 de ese aire que llegó ahí. ¿Sí? Eso hace que quede limpio para ser enviado nuevamente, impregnado en anestésico inhalatorio,
al paciente, pero ya sin ese CO2, que como les dije antes, no nos conviene que el paciente esté reinhalando. Tenemos dos válvulas unidireccionales, la inspiratoria y la expiratoria. ¿Sí? Son unidireccionales, quiere decir que lo que entra por acá no se puede volver, va directamente al humidificador calefactor, que depende obviamente del modelo de la mesa, y entra por la conexión en I al paciente. Posteriormente, el paciente expira, viene por acá, esta inspiratoria ya está cerrada, así que el aire va a venir por la válvula expiratoria y va a venir nuevamente a recircular, va a ser enviado al paciente y se vuelve a repetir el ciclo varias veces. También está compuesto ese sistema circular por la bolsa de reservorio que ya hemos visto antes y por una válvula de limitación de presión ajustable, que es la que conocemos como válvula APL. Acá quería mostrarles en esta parte específica de la mesa, tenemos la opción de poner el sistema circular, que es este que tenemos, ven que acá tiene el corrugado con la pieza NI y vuelve al paciente, o de tener un sistema lineal, como les voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Así que tenemos que fijarnos que esta palanquita esté en circular si es lo que queremos utilizar. Acá tenemos lo que les decía el absorbedor de CO2 y esto lo que va a generar es que el CO2 quede impregnado en esta sustancia, que son como unas piedritas, unos gránulos, y el aire quede libre de CO2 para ser enviado nuevamente al paciente. Debe cambiarse siempre que se torne violeta. Tiene una sustancia que nos sirve para evidenciar cuando ya se agotó su capacidad de absorber CO2 y ahí en ese momento deberemos cambiarla para poder realizar una anestesia sin reinhalación de CO2. Acá tenemos una fotito más cercana de la pieza en I, donde se conecta el filtro y posteriormente la máscara, o esto luego lo vamos a cambiar por el tubo o la máscara laríngea, dependiendo del dispositivo que vayamos a usar con el paciente. Quería resaltar acá también que estamos usando dos filtros. Acá tenemos uno y acá tenemos otro filtro en la válvula expiratoria, que es por donde viene el aire del paciente y entra acá. Esto lo estamos haciendo, debería hacerse siempre, pero como que es algo más importante ahora, en la época del COVID, estamos teniendo que tomar muchas medidas adicionales en quirófano y esta es una de esas, utilizar los filtros para evitar que la mesa quede contaminada en caso de que estemos conectando a ventilar a un paciente que sea COVID positivo o bueno, puede ser cualquier otro virus o enfermedades bacterianas. Acá podemos ver un poco cómo se conecta bien la válvula expiratoria, la válvula inspiratoria, acá está la conexión del corrugado con el filtro nuevamente, y acá vamos a poder ver después cuando chequeemos la mesa si el flujo va en dirección adecuada. Bien, tenemos el otro sistema que les había contado, aparte del circular, es el sistema lineal o sistema de pieza en T. Son sistemas de recirculación que tienen un solo extremo, no tienen absorbedor de CO2. Entonces, ¿cómo hacemos para que el paciente no reinhale CO2? Vamos a tener que compensar con un flujo de gas fresco mucho más grande que con el sistema circular. Es decir, por acá entra el gas fresco que viene de la máquina de anestesia directamente al paciente y cuando hay expiración sale todo esto. Pero para que el paciente no reinhale el CO2 que acabo de expirar, tenemos que meterle mucho gas fresco, ya sea oxígeno o aire, nuevo al sistema. Así que un punto importante que les dije antes del sistema circular o una ventaja era la de conservar el anestésico inhalatorio dentro del circuito. Este no lo puede hacer, por lo tanto se consumiría muchísimo más anestésico en este caso. Bueno, hay muchos tipos de sistemas de pieza en T, los más conocidos son los Mapleson, hay varios A, B, C, D, ahora les muestro un poco más, pero el más utilizado es el Mapleson D, que es un sistema semicerrado, tiene bolsa y la válvula PL, que es el que está acá en el esquema. Y hay otra versión que es el Vine, que es una versión coaxial del Mapleson D. Quiere decir que dentro de este tubo corrugado hay otro tubo que es el que lleva los gases, va adentro de este. Hay riesgo de que haya fugas, así que tendría que comprobarse muy bien antes de utilizarse. De todas maneras, estos sistemas lineales no los usamos casi nunca en adultos, son útiles en pediatría o en neonatos. Acá tienen lo que les decía de los sistemas lineales, que hay Mapleson A, B, C, D, E y F, todos con pequeñas variaciones.
Y acá un resumen del sistema circular como para que puedan ver la diferencia. Acá lo que tenemos es que entra el gas fresco y hay una válvula unidireccional inspiratoria, la rama inspiratoria, llega al paciente y cuando él expira, el aire viene hacia el otro lado por la rama expiratoria, pasa a través de la válvula y viene al recipiente CO2 para que sea nuevamente purificado, digamos, o al menos sea eliminado ese CO2 que expiró el paciente y que no nos conviene que continúe en el circuito. Bueno, esos serán los sistemas. Ahora vamos a ver los respiradores. En realidad, los respiradores son la parte de la mesa que se va a encargar de hacer la función de administrar el gas necesario y la presión necesaria para que el paciente inspire y expire. Esto sucede en la anestesia general cuando está el paciente totalmente dormido y además relajado. Tiene relajación muscular, o sea que sus músculos respiratorios no están funcionando, nosotros tenemos que encargarnos de esa función vital a través de la mesa. Y eso lo hace específicamente el respirador. Tenemos entonces la clasificación es según el tipo de reservorio que recibe y aporta el gas respiratorio. Es decir, tenemos de concertina, de pistón y reflector de volumen. La concertina, su movimiento durante la fase expiratoria determina la clasificación en concertina ascendente o descendente, que ahora les voy a explicar un poco mejor esto. También hay sistema de pistón y de reflector de volumen. Acá tenemos la diferencia tanto de la concertina ascendente, descendente y el sistema de pistón. Tenemos, como les dije acá, el movimiento durante la fase expiratoria determina la clasificación de la concertina, es decir, que nos vamos a fijar acá en el movimiento expiratorio. ¿Esto qué va a hacer? Como ven acá, esta concertina es ascendente, durante la expiración asciende y durante la inspiración desciende. ¿Por qué? Porque el gas motor o el movimiento del respirador viene alrededor de esto y con la presión necesaria va a hacer que esta concertina baje y el aire que se acumula ahí, que es el gas del circuito que pasa al paciente, vaya directamente al paciente. Al contrario sucede en la concertina descendente, funciona igual la parte del gas del movimiento del respirador que viene a todo alrededor de la concertina y durante la expiración eh, se insufla, porque ahí está el gas que viene, que él acabó de expirar, y durante la inspiración el gas que está representado en amarillo va a comprimir esa concertina y el gas va a pasar al paciente. Tengan en cuenta que son distintos el gas del circuito respiratorio y el gas de movimiento del respirador. Sí, son diferentes. El que va a estar entre el paciente y la mesa es este que se acumula acá, viene y cuando el paciente inspira, va directamente hacia él. Y este es el sistema, estos dos dibujos son el sistema de pistón, donde vemos solamente el gas del circuito respiratorio. Miren que acá ya no está el gas del movimiento del respirador, que sería el que está representado en amarillo. Está solamente el verde, que es el que tendría oxígeno, asumimos, y es el que viene del paciente y va hacia el paciente, que está modificado por el pistón. Vean cómo el pistón acá se mueve, va hacia arriba, y eso hace que el gas vaya al paciente. Acá vemos los tres tipos principales, pero ya con una imagen, una foto de diferentes mesas. Aquí concertina ascendente, tenemos una concertina descendente y tenemos el sistema donde se alojan los respiradores de pistón. Bueno, acá les quise hacer este videito porque podemos ver, simulamos un pulmón con el guante que está conectado acá a la pieza de mí para que puedan ver cómo es la relación entre el movimiento de la concertina y del pulmón. Bueno, entonces acá lo que tendríamos que hacer es abrir los caudalímetros para darle flujo de gas al sistema y empieza él a ciclar. Entonces pueden ver que acá, cuando la concertina baja, el pulmón se expande porque el aire que pasa acá viene directo a la concertina, se llena y luego va directo al paciente. Esto es una concertina descendente porque ascendente, perdón, durante la expiración se llena la concertina y sube.
Bueno, para hacer anestesia entonces necesitamos tener un monitoreo básico del paciente. Ya vamos a pasar a una parte más práctica. Lo anterior era un poco más de teoría, de saber bien cómo funcionan los circuitos, que es lo que tenemos en el quirófano, y ahora cómo vamos a hacerlo con el paciente. Tenemos siempre que monitorizarlo. ¿Se acuerdan que en la primera diapositiva les expliqué que debemos hacernos cargo de conservar las funciones vitales del paciente? Pero ¿cómo vamos a hacer esto? Pues tenemos que tener algo que nos diga cómo están esas funciones vitales. Así que debemos siempre en quirófano tener monitorizado a nuestro paciente. Esta es una imagen de un monitor donde tenemos básicamente arriba el ritmo del electrocardiograma del paciente, tenemos acá la frecuencia cardíaca, tenemos la curva de la oximetría y el valor de la saturación de oxígeno, tenemos el capnograma que es para ver dibujado, digamos, la aspiración de CO2 y acá tenemos la capnometría que es el número de expiración de CO2 que tenemos y la temperatura está en este borde, ahí están grados Fahrenheit, y la presión arterial, que el resultado está acá. Acá tenemos el analizador de gases también para saber cuánto anestésico, cuánto aire y cuánto oxígeno le estamos dando a nuestro paciente. Tenemos entonces que el monitoreo básico consiste de varios parámetros. La oxigenación, cómo vamos a saber si está llegando suficiente oxígeno al sistema circulatorio del paciente? Con el pulsioxímetro. Le vamos a poner siempre, idealmente en uno de los dedos de la mano, excepto que no se pueda y habría que buscar otra opción, como el lóbulo de la oreja o incluso un dedo del pie, pero el sistema más confiable y de hecho para lo que está diseñado es para los dedos de la mano. Y esto es lo que va a venir a relacionarse con el monitor acá, con la curva adecuada y con el valor. Tenemos también cómo verificar la ventilación con la capnografía, es decir, si un paciente está respirando, al hacer el intercambio gaseoso va a expirar CO2 y esto se va a ver reflejado en el monitor acá con la curva que nos hace el capnograma y el valor de CO2 expirado del paciente. Pero también la espirometría, que los displays del respirador de las mesas de anestesia nos van a hacer curvas de flujo-volumen o de presión-volumen y van a permitir que podamos ver cómo están los parámetros de la vía aérea del paciente que está conectado al respirador. La circulación la vamos a ver por medio de dos parámetros principales. El primero es el electrocardiograma. Para eso necesitamos poner los electrodos del paciente y monitores que traen 3 derivaciones y otros que traen 5. También en general traen el lugar donde se debe colocar cada uno, los vienen diferenciados por colores. Y esto nos va a dar como resultado el ritmo electrocardiográfico que nos va a permitir detectar que sea un ritmo adecuado o si el paciente está haciendo una isquemia o una arritmia y una frecuencia cardíaca. Para monitorizar la circulación también utilizamos la medición de la presión arterial, que puede ser tanto no invasiva, que sería este brazalete, el que todos conocemos, que va conectado a la mesa, y al monitor en realidad. Y también tenemos la posibilidad de hacer una medición invasiva de la presión arterial que se realiza con un catéter en una arteria. Y la temperatura la vamos a monitorizar con este dispositivo, que este es el puerto de conexión al monitor, y este sería el sensor de temperatura que vamos a colocar en el paciente. En general lo utilizamos esofágico o en nasofaringe y nos da una medición bastante adecuada de la temperatura central del paciente. ¿Qué reglamentación tenemos que tener en cuenta para nuestro trabajo, para hacer anestesia, para chequear las mesas y eso? Todo está basado en la norma IRAM-FAR de la FAR con este numerito, 37202. ¿Qué nos dice esta norma? Que tenemos varios niveles de chequeo de la mesa y el nivel 1 es una máquina nueva antes de que empiece el primer servicio o cuando le hicieron un servicio de reparación o inspección técnica. Hay una lista de verificación del fabricante y cada departamento de anestesia puede tener su lista de verificación aparte o diferente para completar un chequeo adecuado, saber que esta mesa está funcionando, que puede ser utilizada con un paciente. El nivel 2 es antes de comenzar la primera anestesia del día o cuando no sabes si fue chequeada anteriormente. Así que ese sería el nivel 2. Lo que hacemos todos los días cuando armamos el quirófano es verificar que esta mesa esté en perfecto funcionamiento antes de que entremos a algún paciente a hacer anestesia. Y el nivel 3 de chequeo de mesas es inmediatamente antes de comenzar cada anestesia. Obviamente son chequeos diferentes.
El primero va a ser mucho más extenso y el último, que es antes de la anestesia, cuando la mesa ya fue chequeada en el día, es un poco más corto, pero nos especifica que las funciones vitales básicas están adecuadas. Acá tenemos un resumen de las recomendaciones para chequear y asegurarnos de que todo está en perfecto funcionamiento. Vamos a leerlas rápidamente, van a tenerla acá y está en la bibliografía. Esta tabla la saqué del Miller. Lo primero que debemos hacer es que debemos verificar que tenemos una bala auxiliar de oxígeno y un sistema de ventilación autoinflable que funcionen. Verificar el sistema de aspiración, como les dije, es fundamental. Encender la máquina de anestesia y comprobar que esté conectada a corriente eléctrica. Verificar los monitores y las alarmas. Verificar que la bala de oxígeno esté conectada a la máquina, tiene una presión requerida y que los tomas de gases de la pared también tienen una presión adecuada. Verificar que los vaporizadores están llenos, o sea que tienen el anestésico inhalatorio ahí y los puertos de llenado estén cerrados. Verificar que los tubos de conducción de gases no tienen fugas entre los caudalímetros y la salida común de gases. Comprobar el funcionamiento de la salida de los gases, calibrar el monitor de oxígeno y verificar que la alarma que sensa cuando hay oxígeno bajo en el sistema esté adecuada o configurada, y verificar que el absorbente de dióxido de carbono no está agotado. Ya les mencioné que se pone un color violeta o azul, eso significa que habría que cambiarla, entonces tenemos que mirar esto siempre. Realizar los test de fugas y presión del circuito respiratorio, como ya les voy a mostrar. Verificar que el gas fluye correctamente en el circuito respiratorio, tanto en inspiración como en expiración. Registrar que se hicieron estos controles. Cada lugar, cada hospital tiene sus protocolos adecuados para saber cuántas veces hay que chequear la mesa, si se tiene que registrar, pero en general las mesas modernas tienen la fecha y la hora en la que se realizó el último chequeo automático, así que va a quedar siempre registrado ahí. Y confirmar la programación del respirador y evaluar la disposición para llevar a cabo una anestesia. Bueno, esto se debe completar a diario, toda esta lista que les acabo de mencionar. Pero también antes de cada procedimiento hay que verificar las funciones básicas, que es verificar de nuevo, tener aspiración, los monitores, los vaporizadores, que el absorbente de CO2 no está agotado, realizar un nuevo test de fugas y presión de circuito respiratorio para ver que el gas está fluyendo adecuadamente y registrar nuevamente que se hizo este chequeo. Bueno, acá en esta imagen podemos ver la comprobación manual de la presión del circuito respiratorio y del test de fuga. Hay dos formas de chequear las mesas, una forma manual y otra forma automática. La forma manual es esta que podemos ver acá y la forma automática se las voy a mostrar en un video, que es como un programa que trae incorporado la mesa para chequearse, te da unos pasos y cuando uno los hace la mesa te dice inmediatamente si está todo ok o si hay que solucionar algún problema. No todas las mesas traen el programa automático. Esas son las mesas modernas. Así que hay que aprender a hacer las dos formas porque nos vamos a encontrar muchas veces con mesas que no tienen esta posibilidad. Vamos a tener que hacer el chequeo manual, que es igual de efectivo, pero hay que saber cómo hacerlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer o qué vamos a buscar acá? Saber si el circuito puede levantar cierta presión, que sería la presión que vamos a ejercer en la vía aérea del paciente, y si esa presión se mantiene, porque si no se mantiene significa que ese gas que nos llegó a cierto nivel de presión se está fugando por algún lado. Y eso va a suceder si conectamos al paciente y no vamos a poder darle el volumen adecuado de gases. Además, no vamos a poder darle el anestésico inhalatorio, se puede despertar al paciente, pueden suceder muchas cosas. De ahí la importancia del chequeo de la mesa. Entonces, esta comprobación manual de la presión y el test de fugas, ¿cómo lo hacemos? Vamos a utilizar acá, vamos a poner el dedo en la pieza en I, que está conectada al filtro, y a las ramas del corrugado que están conectadas a la mesa, ¿no? Entonces ponemos el dedo acá y damos un flush de oxígeno. ¿Qué va a generar eso? Que se levante presión dentro del sistema, porque no tiene dónde salir, pero le estamos administrando este oxígeno que les dije que venía al 100% con un flujo alto. En ese momento lo que va a pasar es que se va a llenar la bolsa reservorio y vamos a poder ver en este lugar qué presión tenemos. Así que acá vemos que llegó a 30 y esta presión, dejando el dedo quieto en este lugar, debe permanecer igual
al menos 10 segundos. No debe caer. Si cae, como les dije, es porque se está fugando ese aire y ese oxígeno por algún lugar del circuito y vamos a tener que chequearlo todo de nuevo. Y acá otra medida de seguridad que podemos tomar, que está en la lista de chequeo antes vista, es que el flujo de gases va en dirección correcta. Entonces acá lo que hicieron fue poner en la pieza NI, poner otra bolsa, pero que se puede simular con un guante como les mostré ahora, para poder determinar que los gases están fluyendo por la rama inspiratoria y expiratoria en sentido adecuado. Entonces manejamos acá, presionamos una y vemos que eso sería como una expiración del paciente y como una inspiración. Así que haciendo este chequeo podemos mirar las válvulas y ver que van en el sentido adecuado. Acá les voy a mostrar un poco sobre el chequeo automático que les comenté anteriormente, que trae cada mesa. Entonces, bueno, primero vamos a aprender a encender la mesa, vemos que el botón de encendido apagado está acá, vamos a ver que tenemos conectado el corrugado, la rama expiratoria y expiratoria, vemos que el programa automáticamente al prender esta mesa, ella hace un chequeo del hardware. Eso significa que las partes, al menos físicas o principales, están adecuadas. ¿Qué es esto? Acá me salió que está aprobado el sistema, ¿no? Entonces le voy a dar en siguiente y ahí me va a dar paso por paso qué es lo que yo tengo que comprobar de la mesa. Se supone que al encender la mesa es como el primer chequeo del día, el grande que les dije antes. Así que acá tendríamos que seguir todos los pasos que nos mencionen para ver que está todo ok. Y acá ya empezamos con la comprobación del sistema para ver que no hay fugas. El primer paso es conectar la pieza en I, cerrarla con el dedo o en estos casos las mesas traen un puerto especial para conectar la pieza en I que quede sellada herméticamente. Entonces, ahí ya vimos que, perdón, que el primer paso era conectar la salida en I del paciente, que fue lo que hicimos. Luego nos pide que pasemos esta palanca a automático, que tiene la opción entre automático y manual. Así que lo hacemos y llenamos la concertina con un flush de oxígeno. Todos estos pasos están detallados ahí, se pueden hacer uno por uno y comprobar que esto esté en sistema circular, también como les mencioné antes, para que no esté en lineal, nos fallaría el chequeo. Bueno, y ahí la mesa empieza a ejercer una presión y determina si es capaz de sostenerla dentro del circuito, si es capaz de mantener esa presión y no la pierde. Bien, esto fue entonces la primera parte del chequeo, que sería como que el respirador funciona adecuadamente, que puede enviarme los gases hacia el paciente y recibirlos de vuelta. Y tenemos una segunda parte del chequeo cuando esta está aprobada. Este es el chequeo manual. Ajustamos la válvula reguladora de presión en lo que nos pide la mesa y cambiamos la palanca de automático a manual. Ahí lo que vamos a hacer es hacer un flush de oxígeno y ver hasta dónde me levanta la presión, similar a lo que hacemos de forma manual cuando ponemos el dedo en la pieza de níquel que les mostré antes. Ahí nos decía que aumentáramos la presión entre 25 y 35, eso fue en lo que quedó, alrededor de 30, y ahí vemos como la bolsa de reservorio se llenó completamente, similar a lo que les mostré ahora en fotos. Y esperamos a que la mesa nos diga si hay alguna fuga o si está adecuadamente chequeada y que podemos ponerla en funcionamiento. En este caso, te va a decir que está aprobada y podemos empezar a utilizar la mesa. Bueno, hay varios cuadros, varias listas que dicen que tenemos que chequear en el quirófano antes para saber que está todo en orden y que podemos ingresar al primer paciente. Entonces, lo primero es chequear la máquina, ver que se ha completado el chequeo, el que les acabo de explicar, que los vaporizadores tienen el contenido adecuado, que están cerrados, que todos los botones de flujo del gas están en cero, que tengan los parámetros de presión adecuadas y que el respirador funcione o esté seteado de una manera adecuada para el paciente que voy a entrar al quirófano, con el modo de ventilación que yo deseo, si quiero que sea espontáneo o manual o
porque no puede estar en respirador todavía, ya que el paciente aún no está intubado y no va a necesitar la asistencia del respirador, sino mi asistencia manual con la bolsa Reservory. La succión, o sea, la aspiración, debemos chequear que sea suficiente para limpiar la vía respiratoria del paciente. Vuelvo y les digo, es muy, muy importante tener la aspiración funcionando en el quirófano, porque la vamos a necesitar tanto para el momento de intubar, como durante el procedimiento podemos llegar a necesitarla, y en el momento de extubar al paciente vamos a aspirarlo de nuevo. Así que sí o sí, la aspiración debe estar correctamente conectada y funcionando antes de empezar la anestesia. Si, por ejemplo, estamos anestesiando a un paciente que tiene algún signo de oclusión intestinal o es un paciente que no tiene ayuno, con mayor razón, porque tenemos más riesgo de regurgitación. En el momento que hacemos la relajación muscular, se puede volver contenido del estómago del paciente y puede irse a la vía aérea. Entonces, si tenemos la aspiración a mano funcionando y arrastra adecuadamente con la fuerza necesaria, vamos a poder aspirar esas secreciones y evitar que se vayan a la tráquea y posteriormente a los pulmones, porque sería una complicación y estaríamos generando una complicaciones pulmonares en los pacientes, como una morbilidad adicional. Los monitores, que tenemos todos los monitores que vamos a utilizar disponibles y que funcionan. En cuanto a la vía respiratoria, necesitamos el equipo básico y un equipo de reserva por si alguno de esos llega a fallar y que funcionen adecuadamente. En cuanto a intravenosos, que el acceso intravenoso está, que tenemos los sistemas de administración de líquidos, los líquidos que vamos a utilizar y listos. Muchas veces es de buena práctica poner los sueros tibios al paciente para ayudarle a conservar su temperatura. Entonces lo ideal es que cuando preparemos el quirófano tengamos unos a una temperatura más adecuada. En general están muy fríos y los sacamos directamente del lugar de reserva. Los fármacos, chequear que tengamos todos los fármacos necesarios, disponibles y etiquetados de manera correcta. Esto también es muy importante. Tenemos que rotular siempre la medicación que cargamos en las jeringas. No es una sola persona la que va a trabajar en el quirófano. Además, si estamos trabajando con ustedes, necesitamos que los dos que estamos en quirófano con el paciente sepamos qué hay en cada jeringa, porque podemos evitar efectos adversos muy graves y asegurarnos que lo que le estamos administrando al paciente sea lo que él necesita y no algo que le puede generar alguna complicación. Bueno, y en cuanto al apartado que dice especial, depende de lo que vayamos a hacer con el paciente, si necesitamos un monitor específico o si necesitamos algún elemento para el procedimiento, tenemos que chequear que lo tengamos disponible antes. En cada cirugía se realiza un checklist de seguridad, no solo por nuestra parte, sino por parte de instrumentación y con los cirujanos. Entonces, lo que hacemos es evitar con esto que haya problemas durante el procedimiento quirúrgico con el paciente, y tiene como varios tiempos. El primero es antes de la inducción, es decir, tenemos que asegurarnos que sea el paciente el que vayamos a operar, que sea la intervención adecuada, que el paciente sepa de que lo van a operar y que haya firmado un consentimiento. Señalamos si es un miembro, tenemos que señalar si es derecho o izquierdo, igual las mamas. Bueno, verificar la medicación anestésica y respirador, eso nos compete a nosotros. Poner el pulso oxímetro al paciente, saber si es alérgico a algún medicamento, si tiene riesgo de ser una vía aérea difícil y tener los dispositivos listos para enfrentarnos a esto, y si tiene riesgo de pérdida sanguínea alta y que tengamos disponibles unidades de glóbulos rojos o plasma o lo que necesitemos con ese paciente disponible en hemoterapia. Luego, antes de la incisión cutánea, se hace otras preguntas de chequeo, nuevamente el nombre del paciente, saber si le dimos antibiótico, se le hacen unas preguntas al cirujano, al anestesiólogo nos pregunta si tiene algún problema en particular el paciente, y antes de que el paciente abandone el quirófano también se debe realizar como un último chequeo de que se realizaron las cosas adecuadamente. Esta lista de verificación no pretende ser exhaustiva, como dice la nota. No es que tengan que responder todas las preguntas en todos los casos. Va a variar mucho dependiendo de cada paciente. Se puede modificar de acuerdo al tipo de procedimientos que se hagan en un hospital,
o cada servicio puede, digamos, crear su propio checklist, pero la idea es siempre la misma. La idea es que se genere una seguridad adicional para el paciente para que podamos evitar todos los eventos adversos que pudieran suceder en el quirófano. Y nosotros somos gran parte de ese equipo que está atendiendo a un paciente, así que tenemos que estar atentos a que todo esto se cumpla. Entonces, ¿qué necesito para hacer una anestesia? Ya les mencioné las listas, les mostré los cuadros, pero ahora vamos a una parte un poco más práctica y fácil de llevar a cabo. Esto no lo saqué de ningún libro, esto lo utilizo yo desde que empecé la residencia para armar quirófano y para saber que tengo todo listo lo que voy a necesitar cuando entre mi primer paciente del día. Lo hice así porque me pareció fácil dividirlo por letras, A, B, C, D, y así hago un chequeo rápido de todo. Entonces, la A significa aspiración, verificar, como ya les dije, que la cánula esté aspirando adecuadamente. La B, de breath o de ventilación, que tengo que tener para que un paciente lo pueda ventilar. La mesa chequeada. Los dispositivos supraglóticos, que son la máscara laríngea o la cánula de Mayo, en caso de que no lo pueda ventilar, en caso de que no lo pueda intubar o que ese sea el dispositivo que yo voy a querer usar con el paciente. Eso tiene que estar siempre a disponibilidad. Y el laringoscopio, que tenga la luz adecuada, la rama adecuada para el tamaño del paciente y el tubo también con el número que voy a utilizar con ese paciente en particular. La C es de circulación, ¿qué necesito para eso? Que la vía esté armada y purgada, ya les voy a mostrar cómo se hace, porque lo primero que voy a hacer cuando el paciente entre, poner monitores y poner un acceso intravenoso y tener ahí en circulación también pongo yo las drogas de emergencia, es decir, una atropina, un vasopresor, algo que pueda llegar a necesitar para mantener los signos vitales del paciente, por decirlo de algún modo. Y la D, ya sea que vaya a hacer una anestesia general, bueno, tendré que tener todos los medicamentos que voy a usar para una general. Y si voy a hacer una regional, tengo que verificar que en este apartado tengo todas las drogas y los dispositivos necesarios para hacer una regional. Así que es como una forma rápida de hacer un chequeo, que nos puede servir para orientarnos un poco, porque a veces son tantas cosas que se nos puede pasar alguna importante. Entonces, de esta manera, lo tenemos dividido, fácil, y podemos chequear rápidamente. Les voy a mencionar los medicamentos más usados en quirófano, en los distintos tipos de anestesia. No voy a profundizar ni en dosis ni farmacología porque ustedes van a tener una materia específica para esto, pero sí quiero que al menos los escuchen, sepan de qué grupo es, o sea, para qué sirve cada medicamento y así podamos orientarnos un poco más después cuando vean ya las características de cada uno o cuando empiecen a ir al quirófano, sepan para qué utilizamos cada medicación. Tenemos entonces los anestésicos que pueden ser intravenosos o inhalatorios. Ya lo hemos visto esto en las diapositivas anteriores, pero ahora vamos a ver específicamente cuáles se usan. Los intravenosos los usamos para la inducción, que ahora les voy a mostrar las fases de la anestesia, pero es el momento en el que el paciente pasa de un estado consciente a un estado inconsciente, es decir, es un hipnótico el medicamento que va a hacer que el paciente se quede dormido. También sirven para el mantenimiento, es decir, los que van a hacer que durante todo el procedimiento el paciente continúe en ese mismo estado, que no se despierte. Y si no vamos a hacer una anestesia general, pero vamos a sedar al paciente, esos medicamentos también los utilizamos en este caso. Tenemos el Propofol, que es el que más comúnmente van a ver en el quirófano, el que más utilizamos. Y que es este blanquito de acá. Los barbitúricos como el Yopental se usaron mucho en cierta época. En este momento es muy raro que se utilicen en el quirófano, pero también cumplen la misma función, pero tienen muchos efectos adversos más que el Propofol, así que por eso se ha ido reemplazando su uso. Las benzodiazepinas son otro grupo de medicamentos donde tenemos el midazolam, lorazepam, diazepam. El más usado en el quirófano es el midazolam. Y este es el antídoto de las benzodiazepinas, que es el flumazenil. Estos medicamentos nos van a dar sedación, nos van a dar amnesia, o sea, el paciente no se va a acordar de lo que pasó dentro del quirófano después de que usamos esta medicación. Y tenemos otros como el etomidato, la ketamina, la dexmedetomidina, que también nos van a servir para lo mismo, para hacer inducción, mantenimiento o sedación.
Y los opioides, que son un grupo también de varios medicamentos, son en general analgésicos, los utilizamos para hacer control del dolor. Tenemos ahí el fentanilo, que usamos para la inducción, es para quitar el dolor que le va a generar al paciente hacerle la laringoscopía, porque es un procedimiento muy doloroso, así que lo usamos generalmente en la inducción. El remifentanilo lo utilizamos para hacer mantenimiento de la analgesia durante la anestesia. Lo que va a hacer es que el paciente va a estar sin dolor, lo administramos mediante bomba de infusión y a una dosis dependiente del procedimiento y del paciente propiamente. Y es muy predecible, por eso lo usamos para hacer mantenimiento, el REMI, porque cuando nosotros detenemos su administración, es decir, cerramos la bomba, sabemos que el paciente va a dejar de tener remifentanilo circulando en aproximadamente 10 minutos, un poco más, un poco menos, dependiendo de cada persona, pero es bastante predecible, así que por eso lo utilizamos para hacer mantenimiento. La morfina y el tramadol, por el contrario, lo utilizamos para hacer analgesia postoperatoria. Estos son opioides también, pero lo que van a hacer es que el paciente no tenga dolor después de la cirugía, después del despertar y esté varias horas sin tener dolor por el procedimiento que le acabaron de realizar. Hacemos en general una combinación de estos. Para la inducción, por ejemplo, usualmente tenemos fentanilo, propofol y un relajante muscular posteriormente. Y para el mantenimiento tenemos el remifentanilo, como ya les dije, y dependiendo, si vamos a hacer una anestesia total intravenosa, podemos usar propofol para mantener la hipnosis, o sea, el paciente dormido. Pero la balanceada que les mencioné al principio de la presentación se hace con remifentanilo como analgesia y un inhalatorio para mantener al paciente en estado de inconsciencia. Se usan entonces los inhalatorios para el mantenimiento y también se pueden usar para realizar la inducción de la anestesia, pero en general se hacen pacientes pediátricos. Cuando el paciente no colabora para que le pongamos un acceso intravenoso, por ejemplo, le ponemos la mascarita, el paciente se va a quedar dormido y ahí vamos a poder poner un acceso periférico y empezar a administrar el resto de los medicamentos. Tenemos entre los anestésicos inhalatorios el óxido nitroso, que se utilizó muchísimo anteriormente, ahora no se utiliza mucho en quirófano. Y los anestésicos volátiles tenemos varios, el desflorano, el isoflorano, el sevoflorano. El sebo es uno de los más nuevos y es el que usamos en muchos de los hospitales de Muni y también en provincia. Casi todos utilizan este inhalatorio. Esta es la presentación en la que viene, tiene como un, no sé cómo decirle, como una forma de cargar directamente el vaporizador y entra, se acopla al vaporizador de sevoflurano. Como les dije, tenemos cada vaporizador para un anestésico inhalatorio en específico y es como una forma de asegurarnos que lo que vayamos a poner sea el que es adecuado para ese vaporizador. Entonces siempre tienen un mismo color, tienen la forma de la valvulita con la que se puede cargar este líquido al vaporizador y solo entra el de sevoflurano, no va a entrar el de un frasco diferente, por ejemplo. Son como todas formas de asegurarnos de administrar el medicamento adecuado. Tenemos otro grupo que son los relajantes musculares, donde están los despolarizantes, la succinilcolina y los no despolarizantes. Los más usados ahora son el atracurio, el rocuronio y el becuronio. Tenemos los anestésicos locales también, la bupivacaína, la lidocaína, la ropivacaína son los que más tenemos disponibilidad, que son los que utilizamos tanto para hacer anestesia local, como les dije, en zonas de piel o en tejido celular subcutáneo y procedimientos muy chicos, pero también lo usamos para hacer anestesia regional, para hacer raquidias, peridurales y para hacer los bloqueos de nervios periféricos. Y otras drogas que no hacen parte de ninguno de esos grupos, pero que los necesitamos por si hay alguna complicación o porque los efectos adversos más comunes de los otros que utilizamos van a ser alteraciones en la frecuencia cardíaca o en la presión arterial, entonces necesitamos atropina para subir la frecuencia cardíaca en caso de que el paciente, por alguna de las cosas que nosotros hacemos o por algún estímulo quirúrgico, descienda y lo descompensa, vamos a necesitar utilizarla, así que debemos tenerla siempre a la mano porque tal vez no nos va a dar el tiempo de un paciente con una bradicardia
grave, ir hasta la farmacia a buscarlo. Entonces siempre debemos tener acceso a él en quirófano y un vasopresor. Hay muchos, dependiendo del hospital y de la cirugía se va a utilizar alguno en específico, pero algunos ejemplos son la etilefrina, la efedrina, la fenilefrina o la noradrenalina. Vamos ahora ya a ver la anestesia general. Las fases de la anestesia general, ¿cuáles son? Tenemos 4 fases principales. La preparación prequirúrgica. Entonces, ¿acá qué vamos a hacer? Vamos a evaluar previamente al paciente. Nosotros en general vemos al paciente antes de que vaya a quirófano, excepto que sea una cirugía de urgencia. Pero ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar sus antecedentes, vamos a ver si tiene alguna enfermedad importante que nos vaya a modificar la manera de hacer anestesia, si sus laboratorios están bien, porque también depende de esto qué método anestésico vayamos a elegir para ese paciente. Y vamos a ver si predecimos alguna dificultad en su vía aérea para estar preparados también. Vamos a preguntarle al paciente si tiene ayuno, si el consentimiento está informado, está firmado, todas estas cosas se deben realizar en esta fase. Luego le vamos a poner al paciente un acceso intravenoso. Ahora les voy a mostrar la técnica y los elementos necesarios para hacerlo, pero siempre el paciente en quirófano debe contar con uno. Vamos a realizar una medicación prequirúrgica que va a depender del paciente y de lo que le vayamos a hacer. Puede ser un medicamento para disminuir su ansiedad si el paciente está muy nervioso, o puede ser también medicamentos para aumentar el vaciamiento gástrico y evitar la regurgitación durante la intubación, ranitidina, metoclopramida, ese tipo de medicamentos. Los vamos a administrar en este momento antes de empezar de realizar como tal la anestesia propiamente dicha. Y vamos a poner todos los monitores que vimos antes, toda la monitorización básica y bueno, si vamos a usar algún método de monitoreo avanzado, pues vamos a tenerlo también preparado en este punto del evento quirúrgico. Posterior a esto, cuando ya estamos con todos estos elementos puestos y los tenemos listos, vamos a empezar con la inducción anestésica. Es importante fijarnos en el ambiente, que el ambiente sea adecuado, que sea un ambiente silencioso, tranquilo, donde nosotros podamos estar concentrados en lo que estamos haciendo. Es un momento muy importante y que el paciente también pueda estar lo más confortable posible, fijarnos un poco en la temperatura, em, hablar con el paciente, explicarle lo que vamos a hacer. Vamos a posicionar al paciente, hacer la preoxigenación. Ahora vemos cuál es la posición adecuada para ventilar y para intubar, pero es la posición de olfateo, mirar que los ejes de la boca, la nariz y de la tráquea estén lo más alineados posibles para que nos evitemos obstrucciones tanto en la ventilación como en la intubación. Lo posicionamos y vamos a empezar a administrar oxígeno al 100% para que el paciente tenga un poco más de tiempo de reserva antes de empezar a desaturar durante la maniobra de la intubación. En este momento entonces le pedimos al paciente que respire profundo, el oxígeno que lo tenemos abierto con la máscara facial. Luego vamos a decir qué técnica de inducción vamos a utilizar. Como les dije, se puede hacer inducción con inhalatorios, que se hace habitualmente en pediatría para que el paciente se quede dormido. Y si no, vamos a hacer una inducción intravenosa con los medicamentos que les mencioné antes, un hipnótico, un analgésico y un relajante muscular. En ese momento debemos empezar nosotros a manejar la vía aérea porque si ya administramos ese combo de medicamentos al paciente, es muy posible que el paciente deje de respirar por sí mismo y nosotros vamos a tener que encargarnos de suplir esa función con la mesa, obviamente con el apoyo del gas que ya chequeamos que llega a la bolsa reservorio y vamos a darle unas ventilaciones con presión positiva mientras le damos tiempo a que el relajante actúe y que podamos realizar la maniobra de intubación. Después de esto, vamos a realizar la laringoscopía. Cuando ya tenemos una visión clara de las cuerdas vocales, vamos a introducir el tubo endotraqueal y lo vamos a fijar. Luego vamos a posicionar al paciente para la cirugía que se le vaya a realizar. No es lo mismo tener un paciente para una cirugía urológica que tendremos que levantarle las piernas, ya cuando, en general lo hacemos ya cuando el paciente está intubado, lo posicionamos. O si tenemos que darle vuelta porque es una cirugía de columna, entonces también después de intubarlo lo vamos a girar, vamos a asegurarnos que todos los lugares de apoyo queden en una superficie acolchada y que no se está, digamos, lastimando ninguna zona de la piel, ni de la cara, ni el resto del cuerpo del paciente. Eso es nuestro trabajo y debemos siempre fijarnos en esto. En el mantenimiento de la anestesia es importante que el paciente esté bajo
hipnosis y amnesia, es decir, que esté dormido todo el tiempo. La idea obviamente es que el paciente no recuerde nada de lo que sucede en el quirófano después, a eso se refiere mantener la amnesia, que lo logramos con los mismos medicamentos que les dije antes, ya sea con el inhalatorio o con alguno de los intravenosos, dependiendo de la técnica que estemos utilizando. La analgesia, obviamente, si están haciendo una cirugía al paciente, en ese momento está, a pesar de que esté dormido, el paciente, si siente dolor, se van a desencadenar todas las respuestas que les mencioné al inicio, respuestas inflamatorias, neuroendocrinas, que van a generarnos eventos adversos en el paciente. Así que siempre debemos garantizar que tenga una buena analgesia durante el procedimiento. Y habitualmente, como en la diapositiva de medicamentos les dije, lo hacemos con opioides, con remifentanilo casi siempre, pero también podemos usar fentanilo u otros. La ventilación, bueno, si el paciente no está respirando por sí mismo, nosotros tenemos que garantizar que el respirador está funcionando adecuadamente, tenemos que setearlo para ese paciente con una frecuencia respiratoria ideal, con un volumen respiratorio y chequear todo el tiempo que esté funcionando el respirador. Los líquidos tenemos también que garantizar que durante toda la cirugía se estén administrando los que necesita el paciente de acuerdo a las pérdidas que está teniendo, al ayuno, al sangrado y además que la vía que pusimos al inicio de la cirugía, la vía intravenosa, esté permeable todo el tiempo, que no sufra alguna de las complicaciones que podría ser una extravasación, porque dejaría de pasarle la medicación al paciente y se nos podría despertar o podría empezar con dolor o alguna reacción adversa. Así que también tenemos que vigilar los líquidos durante todo el procedimiento. Y la valoración constante. Vimos que le pusimos unos monitores al paciente, son para estarlos mirando todo el tiempo. Debemos estar atentos a que sus signos vitales estén estables. Si vemos alguna alteración, tenemos que buscar la causa y cómo corregirla. Y la otra fase de la anestesia general es la emersión, es decir, cuando el paciente pasa de estar en estado inconsciente a volver a estar consciente. Y en este caso también debemos verificar de nuevo que el ambiente sea adecuado en cuanto a temperatura, ruido, todo esto. Y debemos volver a posicionar al paciente y realizar finalmente la extubación. La anestesia regional, ya les he mencionado varias veces que hay dos tipos, que son la central y la de los bloqueos periféricos. En cuanto a la central, tenemos acá imágenes de la espinal y peridural para que nos quede un poco más claro el concepto. Entonces, tenemos acá un poco la anatomía básica, que son, tenemos las vértebras, estas son las apófisis espinosas de las mismas vértebras, y acá tenemos una sección, cortaron a la mitad para mostrarnos que acá tenemos la médula espinal y tenemos los espacios. Entonces, acá va a estar el espacio subaracnoideo, que está entre la médula espinal y la aracnoides, que es la membrana que recubre todo esto. Tendríamos el subaracnoideo y posteriormente el espacio epidural. ¿Qué vamos a hacer? Según la técnica que vayamos a utilizar, ya sea una raquídea o espinal, vamos a entrar directamente hacia el espacio subaracnoideo, es decir, el anestésico lo vamos a inyectar alrededor de la médula. Entonces, obviamente el anestésico local va a mirar y a embeber todas las raíces nerviosas y va a quitar la sensibilidad y la capacidad motora. También tenemos la otra forma de hacer anestesia regional central, que es la anestesia epidural o peridural. Se le puede decir de cualquiera de las dos maneras. Y en este caso, el anestésico local se inyecta en este espacio, que es el espacio epidural. Miren que no entra al espacio subaracnoideo a diferencia de esta. Esa es como la diferencia principal entre ambos tipos. Ya les expliqué que la peridural la utilizamos mucho como analgesia en cirugías grandes, mientras que la raquídea la utilizamos para hacer anestesia en el procedimiento propiamente dicho. En general, procedimientos de miembros inferiores, cesáreas, procedimientos perineales, algunos ginecológicos. Y acá vemos cómo entra, esta es la aguja que utilizamos para hacer anestesia raquídea, entra, tiene que atravesar la piel, el tejido celular, la grasa, el músculo, todos los ligamentos que unen las vértebras y finalmente llegar al espacio subaracnoideo, acá está la médula de nuevo, y ahí vamos a, como se ve acá, está insertando la aguja, el introductor, la aguja de Reiki, al sacarla, cuando ya nos viene el líquido cefalorraquídeo, ahí podremos empezar a inyectar el anestésico local para que venga y, como les dije,
migre todo el anestésico local por este espacio y haga que el paciente pierda sensibilidad y pueda estar anestesiado durante la cirugía. Acá tenemos la posición en la que habitualmente sentamos al paciente, puede estar sentado o también puede estar acostado de lado. Para realizar esta punción vamos a palpar, esto tiene que realizarse todo bajo técnica estéril porque piensen que no podemos llevarnos una bacteria que tengamos en el guante y llevarla a este espacio porque el líquido cefalorraquídeo está conectando directamente la columna con el sistema nervioso central, con el cerebro, así que cualquier infección que haya acá va a migrar hacia el cerebro y puede ser grave. Por lo tanto, todo el procedimiento se hace con técnica estéril. Y los bloqueos periféricos, que son el otro tipo de anestesia regional, se hacen con dos dispositivos en general, o guiados por ecografía, acá vemos el transductor del ecógrafo, y también con un neuroestimulador. Em, hay muchos tipos de bloqueos periféricos, depende del lugar, hay de miembro superior, de miembro inferior, hay también bloqueos que se realizan en tórax y en abdomen, dependiendo del procedimiento que se va a realizar, se va a utilizar el ecógrafo, el neuroestimulador o ambos, y luego cuando localizamos el nervio o el plexo en realidad, vamos a inyectar el agente anestésico por una de estos dos vías que tiene acá. Una es para conectarlo acá al neuroestimulador y la otra para poderle conectar a una jeringa que tiene cargados los anestésicos locales. Bueno, importante, como ya les dije, todos los pacientes que están en quirófano deben tener un acceso venoso. Entonces tenemos que saber cómo colocarlo, cuáles son las posibles complicaciones, qué elementos vamos a utilizar. Para eso tenemos que saber qué venas vamos a usar. Acá en esta imagen pueden ver todo el sistema venoso del cuerpo. En realidad las venas tienen un diámetro variable, pueden haber unas muy, muy finitas y otras que son bastante grandes. Hay tres sistemas venosos en el cuerpo, tenemos el sistémico, el pulmonar y el portal. En realidad el que a nosotros nos va a importar para hacer las funciones venosas periféricas es el sistémico. Está dividido en venas superficiales y profundas y las venas en general tienen paredes finas, son fácilmente colapsables, tienen válvulas, es decir, que solamente van desde los extremos distales hacia el corazón. Acá vemos cómo tiene una válvula y acá vemos cómo viene el flujo de la sangre. No laten, las únicas que laten son las arterias, así que eso nos va a ayudar mucho en el momento de palpar para decidir en qué lugar voy a hacer el pinchacito. Si es algo que está latiendo, posiblemente no sea el lugar adecuado para poner una punción, para hacer una punción venosa porque tal vez sea una arteria. Casi siempre utilizamos las venas de los miembros superiores, del antebrazo y acá vemos cómo está colocado el catéter venoso en una de estas y lo debemos fijar posteriormente para que no se pierdan toda la cirugía. Es muy importante que tengamos todo preparado antes de colocar el acceso venoso. Tenemos que tener unos elementos que son estériles y otros que pueden estar limpios sin ser estériles. Tenemos los yelco o catéter intravenoso, que son estos, vienen de diferentes tamaños. Viene este más chiquitito, sería un 24, este sería un 22, un 20, un 18, 16 y 14. A más pequeño el número, es decir, 14 es el más pequeño que tenemos, es más grueso el catéter. ¿Y en qué casos vamos a poner vías venosas tan gruesas? Cuando es un procedimiento que va a requerir tal vez que hagamos una transfusión de sangre o que puede sangrar bastante y necesitamos tener una vía que vaya bastante rápido para poder infundir líquido rápidamente al paciente. Obviamente los más chiquitos se van a usar en los pacientes pediátricos, en pacientes que tienen las venas muy finitas, ya sea por quimioterapia o porque son pacientes renales. En ellos vamos a utilizar en general catéteres más pequeños, pero porque las venas, el diámetro no nos permite colocar uno más grande. Y también del procedimiento, si voy a hacer un procedimiento que yo no tengo previsto que sangre mucho, voy a poder poner un 18 o un 20, pero sí creo que es uno que el paciente está hipovolémico o es un politrauma o es una cirugía grande abdominal o es un cardio, ese tipo de cirugías, voy siempre a preferir los abocats más grandes que serían el 14 o el 16. Siempre tener entonces
todo listo, esto debe estar estéril, vienen con una tapita y no debemos tocar el teflón porque eso va a ir directamente al torrente sanguíneo del paciente. Entonces, evitar con los guantes tocar parte de esto. Esto siempre debemos agarrarlo de la parte distal para que esto quede lo más estéril posible. Bueno, obviamente las agujas deben estar también estériles y las conexiones intravenosas, que es todo lo que vamos a hacer acá cuando armemos la vía. Y los elementos que debemos tener limpios son los guantes, tenemos que tener un torniquete también, algodones con alcohol o con algún antiséptico, el soporte donde vamos a poner el brazo del paciente para facilitarnos la maniobra, una bandeja o un lugar donde vayamos a poner las cosas y adhesivos para fijarla. Si tenemos toda la mano antes de empezar a hacer el procedimiento, se va a hacer todo más fácil para nosotros y para el paciente. Vamos a tener menos probabilidad de que se nos pierda el acceso después de haberlo conseguido. En pacientes que es difícil y luego no tenemos a la mano con qué fijar, movemos el boca y se nos sale. Entonces siempre lo ideal es tener todo listo. Importantísimo siempre tener la vía armada. Entonces, ¿cómo vamos a armar una vía? Acá tenemos la solución que decíamos que vamos a usar, ya sea una solución fisiológica, Ringer, casi siempre las armamos con uno de estos dos, pero podríamos llegar a usar otro líquido, algún componente sanguíneo, glóbulos rojos, plasma o un coloide. Y vamos a ponerle una guía de suero que viene acá, acá tiene la chapita y viene todo esto. Hasta acá es la guía de suero. Le vamos a poner una llave de 3 y conectar un prolongador o si vamos a usar solamente una de las dos llaves, conectamos el prolongador directamente. Estas llaves de 3 vías nos van a servir, ¿por qué? Porque vamos a tener cosas puestas en bombas de infusión, es decir, el remifentanilo, por ejemplo, lo vamos a conectar luego acá, y si necesitamos inyectar algo en bolo al paciente, entonces lo vamos a hacer por la otra llave de 3. Entonces, habitualmente utilizamos dos llaves de 3 vías, excepto que sea una sedación o una anestesia raquídea en la que no vamos a usar bombas. Igual se pueden adicionar luego, pero lo ideal es que la vía siempre sea armada de esta manera. Solución, guía de suero, llave de 3 y prolongador con otra llave de 3. Eso es lo que se va a conectar directamente acá cuando tengamos el acceso venoso. Y lo importante de esto y lo que les quería mencionar es que hay que purgar siempre la vía, es decir, llenar toda esta guía de suero, llenarla del líquido que tenemos acá. ¿Por qué? Porque así vamos a evitar que pase mucho aire al torrente sanguíneo del paciente, que en algunos casos puede llegar a ser peligroso dependiendo del volumen y del tamaño del paciente. Pero lo ideal siempre es que esté purgada. Además, es la única manera que vamos a tener de saber, de chequear que la vía nos quedó bien puesta. Cuando la conectemos, abrimos la chapita, pasa el líquido, porque está purgada, va bien. Entonces, siempre, siempre purgarla. ¿Cómo se hace? Después de conectar este tamborcito directamente a la solución, vamos a apretar esto para que haga un poco de vacío y baje líquido acá. Cuando esto ya tenga algo de líquido, vamos a abrir la chapita, sería la que está acá, la abrimos y permitimos que el líquido salga, pase por todo esto, va a hacer todo el trayecto y va a llegar finalmente acá. Cuando veamos que nos salen unas gotitas por la parte que vamos a conectar directamente a la boca que le pongamos al paciente, ya está purgada la vía. Verifiquemos que no quede con muchas burbujas, ¿sí? Así que es importante, por eso lo pongo acá en mayúsculas, siempre purgar la vía previamente. Bueno, ¿cómo vamos a hacer entonces el procedimiento? Lo primero es preparar los materiales que ya se los mencioné y explicar al paciente qué es lo que le vamos a hacer, ¿sí? Palpar, ver cómo, en qué lugar vamos a poner el acceso venoso. Si vemos que está un poco difícil, que no tiene muchas venas, le preguntamos de dónde habitualmente les sacan sangre. Muchos pacientes saben decir y en ese lugar en general encontramos alguna vena. La elección del lugar, bueno, como les dije, casi siempre usamos miembro superior, el antebrazo, debemos evitar los pliegues porque cuando posicionamos al paciente, si se dobla el codo, por ejemplo, y se lo pusimos ahí en el pliegue, va a ser pared, la vía no va a ir, no van a pasar bien los medicamentos que necesitamos y luego va a ser todo un problema volver a acomodar al paciente, volver a estirarle el brazo, dependiendo de la posición que requieran la cirugía. Así que siempre evitar los pliegues. El lugar ideal es este que vemos acá, que sea antebrazo, vean que el pliegue de la paciente está acá, así que cuando ya doble no va a interferir con la vía. Entonces cualquier lugar del antebrazo funciona bien. Si no, podríamos ir a la mano, que no es tampoco lo más recomendado por lo mismo, porque al doblar la mano para atrás, la muñeca puede hacer un poco de presión ahí, puede evitar que el líquido pase adecuadamente, pero muchos pacientes no tienen
muy buenas vías en el antebrazo y vamos a tener que ir a la mano. Incluso en algunos pacientes que no tienen nada, podremos usar los pies o las piernas, aunque estas vías se pierden muy fácilmente, entonces no es lo adecuado, pero son soluciones, digamos, en caso de requerirlas. Entonces, elegimos el brazo en el que vamos a ponerle la vía. Lo palpamos, vemos que tiene alguna y ponemos, vamos a descender el miembro por debajo del nivel del corazón. El paciente casi siempre va a estar acostado en la camilla. Vamos a descender el brazo que quede un poquito más abajo que su corazón para que se detenga un poco el retorno venoso ahí y nos facilite aumentar el diámetro de las venas y poderlas ver y canalizarlas más fácilmente. Debemos usar un lazo en un lugar superior al lugar elegido. A ver, si elegimos la mano para ponerle la vía, le vamos a poner el torniquete arriba, o si elegimos este lugar, le vamos a poner el torniquete acá o acá, en un lugar que sea superior. ¿Para qué? Para que evite que la sangre que está en el sistema venoso en ese momento continúe su camino y se rellenen más las venas, digamos, y podamos verlas más fácilmente, palparlas e introducir el catéter ahí. Entonces, ponemos el lazo y le pedimos al paciente que abra y cierre la mano, también eso genera dilatación del sistema venoso y nos va a permitir ver la vena mejor como se vería en este caso. En ese momento pasamos alcohol, acá vemos que está húmedo, lo ideal es que no quede muy húmedo porque va a arder cuando introduzcamos la aguja, pero tenemos que desinfectar con alcohol, con povidona, con lo que tengamos. Podríamos, en caso de que no se vea muy bien la vena, dar unos golpecitos suaves, usar algo de calor, porque si hay vasoconstricción por frío, no vamos a ver las venas fácilmente. E incluso, si dado el caso no encontramos ninguna, podríamos utilizar el ecógrafo para encontrar alguna vena. Luego, ¿qué hacemos? Pinchamos, este es el AOCAT completo, acá está la aguja adentro, pinchamos, canalizamos la vena. Cuando el tambor tenga una gotita de sangre, se empieza a llenar de sangre, lo que hacemos es detener el movimiento y avanzar el teflón que viene a partir de acá. Y esto lo avanzaríamos hacia acá y le queda conectado al paciente solamente la partecita rosa con el teflón blanco adentro de su vena y esto lo retiramos. Tenemos que retirar primero el torniquete si no queremos que al sacar la aguja hagamos un enchastre con toda la sangre. Entonces retiramos torniquete, sacamos la aguja, podemos poner el dedito acá nuestro para evitar que venga más sangre y conectamos directamente acá la vía que ya habíamos preparado. Va a quedar algo así. Y posteriormente, muy importante, fijar la vía bien, porque si el paciente se mueve, si se le dobla un poquito el miembro, lo que sea, la vía tiene que seguir funcionando. Durante toda la cirugía tenemos que tener una vía permeable. Lo ideal es que la que pongamos desde el principio nos dure hasta el final del procedimiento, entonces hay que fijarla muy bien. Bueno, hacer una punción venosa periférica, esa es la técnica, pero siempre tenemos que tener presente las posibles complicaciones. ¿Qué puede pasar? Puede haber un hematoma, puede haber una lesión nerviosa si pinchamos muy cerca del nervio, puede haber flebitis si, por ejemplo, utilizamos una vena durante mucho tiempo con soluciones que son muy irritantes. Esa vena puede irritarse y puede generar coágulos, lo cual puede generarle dolor al paciente, inflamación, se va a poner roja la zona, como vemos acá en la imagen. También puede haber infiltración, extravasación, que la punta de la aguja o del catéter en realidad quede por fuera de la vena. O sea, en algún momento estuvo adentro, pero la puntita al final se fue afuera de la vena y el líquido que nosotros le estamos pasando no está yendo al sistema circulatorio del paciente, está yendo a todo el área que está alrededor de la punción que nosotros hicimos. El líquido se va a ir por acá, el tejido celular subcutáneo va a generar edema y bueno, puede generar complicaciones si estamos pasando un vasoconstrictor. Pueden suceder muchas cosas y que debemos estar atentos a que no esté inflamada el área donde pusimos nuestra vía, no esté roja, no esté caliente y que la solución pase a un ritmo adecuado. También puede ocluirse, por lo que les dije, si la ponemos en pliegue, el paciente por la posición se dobla el brazo, entonces se va a ocluir la vía, no va a funcionar y también se puede infectar, por eso es que debemos siempre utilizar alcohol o alguna solución antiséptica previo a hacer la punción. En cuanto a la vía aérea, ¿qué tenemos que tener claro? Hay que hacer una evaluación previa, como vimos ahora en la fase inicial de la anestesia general. De cualquier tipo de anestesia vamos a tener que evaluar la vía aérea del paciente. ¿Por qué? Porque nosotros
así tengamos como plan anestésico hacer una anestesia regional, una raquídea, por ejemplo, vamos a tener que evaluar vía aérea previamente porque puede que el bloqueo no tome, que el tiempo de la cirugía se prolongue y se termine el efecto anestésico, vamos a tener que dormir al paciente o puede que haya alguna urgencia durante la cirugía y tengamos que intubarlo. Así que siempre, siempre tenemos que evaluar la vía aérea de todos los pacientes independientemente del plan anestésico que vayamos a usar. ¿En qué consiste evaluar la vía aérea previamente? Pues en la historia, saber si tiene alguna enfermedad, sobre todo enfermedades de la vía aérea, del cuello, de la cabeza, de la columna cervical, que nos impidan que el paciente pueda hiperextender la cabeza. Así que tenemos que preguntarle por todo este tipo de situaciones y también por antecedentes, saber si el paciente ya fue intubado previamente, nos da cierto margen de seguridad porque sabemos que alguien lo pudo intubar y que no tenía signos aparentes de vía aérea dificultosa. Lo mismo la exploración física. Después de hacer todas las preguntas, vamos a verificar algunas cosas que nos pueden llegar a orientar y decir que el paciente tengamos que tener un poco más de atención o algunos insumos preparados porque sospechemos que vaya a ser difícil de intubar ese paciente. Así que, ¿cómo lo hacemos? Bueno, miramos obviamente físicamente que la cara esté normal, que no tenga alguna fractura maxilar o en la mandíbula que nos impida la maniobra adecuada de la laringoscopía. Mirar la boca, en qué estado está, que no tenga alguna oclusión, algún tumor. Y vamos a mirar el Mallampati, que es esta clasificación. Le pedimos al paciente que saque la lengua sin que hable, solamente sacando la lengua. Vamos a ver qué tanto de ese paladar blando y de la úvula podemos ver. Así vamos a clasificar el Mallampati del paciente, si podemos ver todo, como en este caso va a ser una clase 1, si no podemos ver la puntita de la úvula, entonces va a ser clase 2. Acá solo vemos los pilares clase 3 y acá solo vemos el paladar duro, es una clase 4. La clase 3 y la clase 4, junto con otros predictores, podría asociarse a dificultad de intubar. No quiere decir que solo al tener una de estas cosas yo no voy a poder intubar al paciente. Significa que junto a otros predictores, me pueden hacer pensar que voy a tener una vida difícil y tener que prepararme diferente antes de dormirlo. También necesito saber cuánto tiene distancia interincisiva de apertura oral, porque el laringoscopio es grande, la rama, voy a necesitar que el paciente abra la boca mínimamente para poder entrar con la rama del laringo. La distancia tiromentoniana es la distancia que desde el cartílago tiroides hacia el mentón para ver si esto es muy corto, menor a 6 centímetros, también pensamos que el paciente puede tener dificultad para intubarse y la movilidad atlanto-occipital, es decir, que el paciente pueda hiperextender el cuello porque es la posición ideal para nosotros entrar con el laringo. Si el paciente no puede mover el cuello y es totalmente rígido, eso también nos va a hacer pensar que va a ser difícil de intubar y necesitamos otros dispositivos. El manejo básico de la vía aérea lo vamos a realizar con estos elementos. Entonces, ¿qué tenemos? La máscara facial. ¿Se acuerdan que les dije que cuando el paciente lo hacemos respirar antes de que se quede dormido, va a tener puesta esta mascarita? Ahí esto está conectado ya a la mesa, tenemos el filtro acá como pueden ver y la máscara facial se va a adaptar, tiene esta parte que es inflable, así que se adapta a los contornos de la cara del paciente. Hacemos esta maniobra de la CE, es decir, agarramos, acá tenemos una C y acá vemos el huesito de la mandíbula del paciente y eso sería la E. Se llama maniobra CE. Eso sirve para poder ventilar al paciente cuando ya perdió la ventilación espontánea y nosotros vamos a hacerlo con la bolsa reservorio antes de realizar la maniobra de intubación para preoxigenarlo adecuadamente. Así que la máscara facial siempre debe estar insuflada adecuadamente, no debe estar rota esta parte porque no se va a adaptar bien y entonces se va a fugar todo el aire que nosotros pongamos, se va a fugar por los lados. También la tenemos que tener en el momento de la extubación porque luego de retirar el tubo de la tráquea del paciente puede llegar a tener una depresión respiratoria, puede desaturar y vamos a necesitar hacerle un apoyo con un poco de oxígeno. A veces necesitamos nuevamente darle un par de ventilaciones mientras termina de despertarse, así que siempre tiene que estar a la mano. La máscara laringe es un dispositivo supraglótico que es se insufla con este dispositivo igual que un tubo. Acá esta parte no sale en la foto, pero se conecta directamente acá al filtro o al corrugado y esto se va a apoyar en esta zona del paciente, es decir, que vamos a poder introducir los gases por acá y esto va a ir directamente a la tráquea, o sea, va a tapar el esófago con esta parte y va a ir directamente el aire que viene por acá o el oxígeno
a la tráquea del paciente. Se elige para algunos procedimientos específicos, procedimientos cortos, que no son abdominales, como un dispositivo diferente al tubo endotraqueal. Depende de la cirugía, depende del paciente, pero también nos sirve como dispositivo de emergencia. Es decir, dormimos al paciente, ya no respira él por sí mismo y nosotros no pudimos intubarlo porque tenía algún predictor, porque la vía aérea es dificultosa, no podemos intubarlo y necesitamos garantizar que ese paciente llegue con oxigenación y con una ventilación adecuada. Así que esto nos sirve para eso, un dispositivo de emergencia. Si no podemos intubar, introducimos esto que no tiene ninguna técnica, en realidad solamente se introduce adecuadamente acá hasta que haga tope y vamos a poder garantizar una ventilación en ese paciente. No protege la vía aérea, es decir, si es un paciente con estómago lleno, por ejemplo, no deberíamos usarla porque esto no va a sellar como sella el balón del tubo endotraqueal. Esto lo que va a hacer es apoyarse un poco acá y el esófago queda casi aislado, pero si esto tiene una presión por contenido abdominal, va a vencer la resistencia y se me va a ir ese contenido del estómago hacia la tráquea y hacia los pulmones. Así que no se puede usar con todos los pacientes, pero es un dispositivo muy útil para algunos procedimientos y también para facilitarnos en caso de no poder intubar. Y esta, que es la cánula de Guedel o cánula de Mayo, se usa, ¿se acuerdan que se las mostré antes también? Esto lo utilizamos sobre todo cuando estamos usando máscara facial. ¿Por qué? Porque si el paciente la lengua se le va para atrás, entonces no vamos a poder pasar la ventilación que viene de acá y no va a llegarle a los pulmones. Si ponemos este dispositivo, nos va a hacer permeable la vía aérea y eso lo que logra es que nosotros con la máscara facial podamos ventilar adecuadamente al paciente. Entonces siempre hay que tenerlo a la mano, como ya les había dicho, y se usa en estos casos para mejorar la ventilación de los pacientes previo al momento de la intubación. Bueno, y en cuanto, ya para terminar, vamos a ver un poco de la técnica de intubación orotraqueal. Siempre preparar los elementos previamente, que tenemos que tener listo el laringoscopio, chequear la luz. Ahora en el video lo vamos a ver un poco mejor, pero acá está el mango del laringo, la rama, y acá vemos que la luz está funcionando adecuadamente. El tubo endotraqueal, obviamente tenemos que tenerlo preparado. En los adultos en general usamos número 7 en las mujeres, 8 en los hombres, pero va a variar mucho de acuerdo al tamaño del paciente, así que eso lo vamos a preparar en el momento en el que lo veamos. Debemos chequear que el balón insufle, así que acá se hace la conexión con la jeringa llena de aire y cuando inyectamos el aire se va a insuflar este balón para asegurarnos de que no esté roto. La lubricación, hay algunos casos en los que se recomienda lubricar el tubo, ya sea con lidocaína spray o con alguna de estas sustancias para que pase más fácilmente y para que le duela un poco menos al paciente después de la extubación, pero no siempre se usa a depender de las preferencias del anestesiólogo. La jeringa para inflar el balón siempre porque intubamos y cuando ya el tubo está en la tráquea, inmediatamente hacemos esto de nuevo, que es insuflar el balón para que se quede fijo el tubo y para que proteja vía aérea. El estetoscopio porque lo vamos a necesitar para chequear que esté bien intubado el paciente y el medio de fijación, ya sea un fijador, una cinta, una venda cambric, lo que queramos usar, pero algo para fijar el tubo y que este no se mueva. Bueno, este video, es con el video que voy a terminar la clase, es un video que encontré donde se explica bastante bien la técnica de intubación, la técnica básica y el maniquí que usan está bueno porque nos permite ver como al medio y ver qué es lo que realmente pasa cuando introducimos la rama del laringo. Los voy a dejar con este video entonces, vamos Hola a a todos, ¿qué verlo. tal? En este video vamos a ver intubación endotraqueal, la parte práctica. Les invito a que vean el otro video que dice intubación teoría para poder complementar mejor este conocimiento. Entonces comencemos. Lo primero que debemos ver es el material. Primero vamos a utilizar una cánula de Guedel, esta que nos permite separar, aislar un poco y proteger la vía aérea antes de la intubación. Tenemos el tubo endotraqueal que utilizamos ya en el hospital, que tiene un extremo interno, que este es el que va dentro de la tráquea, que viene con su balón o bag, que se infla mediante este dispositivo azul que les estoy mostrando, y tiene otro extremo que es para la entrada de oxígeno.
Y el laringoscopio. El laringoscopio tiene un mango que es, adentro de él ponemos estas dos baterías y arriba vamos a colocar una de las hojas dependiendo del tamaño que necesitemos para la garganta de nuestro paciente y finalmente vamos a utilizar una jeringa con aire para poder llenar el bajo. El tubo endotraqueal tiene la forma o sigue la trayectoria de la vía aérea y tenemos que recordar que tiene un extremo externo por el cual vamos a conectar el oxígeno que necesita el paciente y en este extremo externo está unido el dispositivo azul que lo vemos ahí, que es para poder llenar el bajo. Cosa que cuando ya esté el tubo dentro de la tráquea del paciente podemos llenar ese balón de aire, como lo ves, como lo estoy llenando. Eso es para que cuando ya esté intubado no se pueda salir de la tráquea y de esta forma quede asegurado. En cuanto al laringoscopio, vamos a ver que tiene un mango donde colocamos las baterías y la hoja la vamos a enganchar de tal forma que quede compatible con el laringoscopio. Y quiero que notes que el momento en el que tú lo enganchas y lo extiendes al aparato, se enciende una luz que orienta hacia la punta del laringoscopio. Esto es lo que nos va a guiar para poder ver dentro de la laringe superior y se puede desactivar hacia atrás. E igual, de la misma manera, para volver a prenderlo, solamente lo tienes que estirar. Bien, entonces vamos a hacer la primera parte de oxigenación. Entonces, para oxigenar, recordemos que tenemos la cánula de Guedel. Esta cánula la vamos a colocar en la vía aérea del paciente de tres maneras. La primera forma es colocarle al revés, es decir, orientado hacia arriba y darle una vuelta de 180 grados. Esa es la primera forma. La segunda forma consta de ponerle de manera directa, esto se hace más en los niños. Y la tercera forma y la más utilizada es colocarle de lado y hacer un giro de 45 grados. Entonces, en este momento vamos a hacer, abrimos la boca utilizando los dedos, los cruzamos de esta manera, abrimos la boca y vamos a hacer la tercera técnica que les dije. Vamos a ingresar por la parte derecha y vamos a hacer un giro de 45 grados nada más para poder aislar la vía aérea y gracias a esta maqueta que está abierta podemos ver cómo queda ahí separada la vía aérea, protegida hasta que podamos intubar. Bien, ahora cómo vamos a colocar el laringoscopio. Vamos a seguir la orientación que tiene la lengua hasta su base, hasta llegar a la vallécula. De esta manera, haciendo este giro. Quiero que vean que no vamos a hacer un giro forzado hacia atrás, es decir, vamos a hacer esto que les estoy mostrando ahora, que llego hasta cierto punto y subo hacia adelante. Eso es el giro correcto. Si nosotros traccionamos mucho hacia atrás, podemos lastimarle los dientes al paciente, los dientes superiores. Entonces, no lo vamos a hacer de esa forma, sino en realidad vamos a seguir la curvatura que tiene la lengua hasta que llegue a su base, hasta que nos ofrece una pequeña resistencia. La resistencia es que ya llegamos a la vallécula. Ahí vamos a elevar y quiero que vean cómo se eleva. Ahí destapamos la epiglotis para poder observar desde la boca, obviamente, la vista superior de la laringe. Esto es lo que vamos a ayudar, esto nos ayuda a extender un poquito para que cuando nosotros metamos el tubo, aumente las probabilidades de que el tubo se vaya a la vía respiratoria y no se meta en el esófago, que eso es bastante frecuente. Ya vamos a ver cómo es que comprobamos si es que se fue a la laringe o se fue al esófago, pero la correcta colocación del laringoscopio es lo que nos da la diferencia. Entonces vamos a colocar el tubo endotraqueal a ver cómo se hace todo el procedimiento. Entonces, encendemos el laringoscopio. Con la mano no dominante hacemos este movimiento giratorio, no así, así no porque dañamos los dientes del paciente, no. Vamos en cambio hasta que encontremos la resistencia y luego elevamos, así de esta forma, eso, entonces vamos a hacerlo. Y ahí, entonces yo sigo la orientación de la lengua del paciente hasta que llego a la vallécula. El momento en el que llegué, sostengo, elevo y ahí tengo una visión muy clara. Entonces voy a orientar la parte caudal del tubo endotraqueal, voy a hacer un movimiento rotatorio hacia arriba, siguiendo la trayectoria que tiene el laringoscopio, de esta forma. Entonces yo oriento el tubo hacia arriba para poder pasarlo a través de las cuerdas vocales. Si es que yo no veo las cuerdas vocales, puedo orientarme con los tubérculos, al igual que eso ya lo vimos en el video de teoría. Una vez que ya coloqué el tubo, saco el laringoscopio y me aseguro de que el tubo quede asegurado dentro de la vía. ¿Cómo hago eso? Voy a inflar el bag. Entonces ya tengo mi jeringa preparada, solamente inflo el bag, suelto la jeringa y ahí el tubo ya no se va a escapar de ahí. El tubo ya quedó asegurado dentro de la garganta del paciente. Lo que nos resta ahora es comprobar si verdaderamente entramos a la tráquea o si nos fuimos al esófago. Entonces vamos a soplar por este tubo para poder verlo. Entonces en este momento lo voy a hacer y en efecto,
Se inflaron los pulmones, lo logramos. Ahora, esto no lo vas a ver en el paciente real, ¿verdad? Lo que tienes que hacer en el paciente real es auscultar 5 puntos, 2 puntos de los vértices pulmonares, 2 de las bases pulmonares, a ver si se escucha el aire pasando, y uno en el epigastrio para escuchar el estómago. Si escuchamos aire en el estómago, es que nos equivocamos y eso se fue al esófago. Si escuchamos el aire en los pulmones, eso quiere decir que lo hicimos correctamente. Y eso fue todo, muchachos. Espero que les haya servido este video. Por favor, comenten cualquier duda, comentario, sugerencia que tengan y por favor, suscríbanse al canal. Estoy subiendo videos cada que vaya en este video. Bueno, chicos, ahí quedó el video con la técnica básica de intubación. Me pareció bastante didáctico y claro para entenderlo y hacer un acercamiento inicial. Esto fue la clase de hoy. Espero haber logrado que tengan unos conceptos grandes, básicos y de las cosas que hacemos en anestesia y de lo que se van a encontrar en el quirófano. Si tienen alguna duda, algún comentario, me pueden escribir como ya les había dicho. Igual creo que vamos a hacer un encuentro unos días antes del parcial, por si tienen algo que preguntarme, algo que quieran aclarar. Obviamente cada uno de estos temas se van a ir desarrollando mejor